Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el momento del día en que tengan por suerte de ver estos videos. En este caso se trata, como ya habíamos comentado en anteriores videos, conversando en cuarentena. Es una propuesta que ha surgido de los profesionales del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, del GPI, que consiste un poco en difundir las actividades del gabinete y de que la comunidad docente vaya conociendo las actividades que realizan el gabinete en sí y cada uno de sus profesionales, cómo desarrollan sus actividades dentro del GPI o en forma privada y cómo se van, digamos, cómo es nuestro quehacer diario y en este caso particular tratar de proporcionar o propiciar algunos consejos, algunos tips que puedan servir en general. En este caso, en esta oportunidad, estamos charlando, estamos conversando con Mirta Corti. Ella se va a presentar a sí misma. Mirta. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como decís vos. Bueno, soy psicopedagoga, soy parte del GPI, estoy en sede Garupay, sede Posadas. Por ahora, todos en cuarentena, obviamente guardados, esperando que todo esto pase para retornar a la vida normal, por así decirlo. Y bueno, un poco la idea era hoy charlar, Carlos, que podamos charlar juntos un poco y pensar algunas cuestiones que nos llegan como inquietud al GPI y que van generando por ahí como ruidos y no sé, nos surgía esta posibilidad de pensar juntos para ofrecer la propuesta y que bueno, que los docentes puedan seguir analizándola, una manera de entregar la posta. Sí. Más que nada dada la situación hoy, ¿sí? Más allá de lo que yo te decía, de la cuestión cuarentena en sí misma, yo creo que es pensar el entorno y el contexto que estamos viviendo hoy, y que en este momento el docente ha tenido que fabricar creativamente de todo lo que pudiera pensar como para poder plantearle al docente, para plantearle a los chicos, perdón, esta posibilidad de continuar con la educación, Sí. aún a distancia, ¿sí? Aún no en Aún estado bajo estas presencial. circunstancias. Sí. Exacto. Para quienes nos estén viendo, quiero destacar de que Mirta aparte de ser un excelente profesional, es una profesional multifacética y muy inquieta. Muy inquieta. Sí. Ella es un torbellino de actividades y la verdad es que todos nosotros nos nutrimos grandemente en el gabinete de su capacidad laboral y de su calidad Ay, humana. ya sé, gracias. Pero bueno, me identifico de alguna manera como psicopedagoga institucional, porque es muy fuerte esa impronta que tengo. Ajá. Y además adoro trabajar desde ese perfil, ¿no? Sí. Vos sabés que el trabajo en equipo, el trabajo formando redes, la posibilidad de abrir las jugadas, integrar a otros para que puedan también compartir propuestas, pensar juntos, yo creo que es lo que más nos enriquece y nos posibilita hoy. Yo creo que Bueno, esto que estás planteando es propicio para esta época. Yo creo que sí, tal cual. ahora es cuando se tiene que ver, digamos, esta posibilidad del trabajo en equipo, del trabajo conjunto, del trabajo interconectado, y un poco es lo que más o menos íbamos charlando fuera de cámara, respecto de qué íbamos a trabajar. La propuesta era hacer una charla lo más fluida posible entre compartir distintos pareceres, desde el lado psicopedagógico, desde el lado organizacional, desde el lado tecnológico, integrar todos esos puntos de vista y proponer algunas cuestiones que puedan ser de utilidad para los docentes en general. Te Bueno, dejo la posta, Mirta, para que vos empieces arranque con con la lo que idea. quieras. Bueno, en principio, viste lo que planteábamos hoy estamos en una época bastante complicada y compleja a la hora de pensar la propuesta
veníamos históricamente con una situación educativa en donde el docente le tenía a los chicos en el aula y tenía la posibilidad de esto de visualizar las características de cada uno de ellos, la impronta que ponían, cómo podían aprender, desde dónde aprendían, qué recursos utilizaban para aprender. Y hoy eso está vedado, ¿sí? Convengamos que está, y fue algo así tan de golpe, tan rápido, que no le dio margen ni siquiera para poder establecer un modo de operativo para poder instalar la educación desde la distancia, por así decirlo. Porque hoy, de hecho, yo creo que es muy importante poder pensar las condiciones reales en las cuales se están, más allá de lo que te decía de la pandemia. Pensemos en ese grupo familiar y en ese niño que está en una instancia de encierro, porque no puede salir, que los padres viven preocupaciones sobre la realidad y los chicos lo sienten y lo perciben y también lo viven porque no pueden hacer otra cosa más que percibir lo que pasa a nivel familiar. Claro. Tenemos familias diversificadas en cuanto a su formato, sus características, su posicionamiento, sus estados o lugares, porque hay familias que están alejadas de la escuela, pero así todos se tomaban su colectivo y podían acercarse. Hoy, ese acercamiento que se tiene que dar a través de una instancia virtual, por así decirlo, también implica como un diagnóstico, un mirar para entender con qué recursos cuenta, qué posibilidades tiene, cuántos son en la casa para poder llevar adelante las propuestas. Entonces, repensar... Vos decís de que este es un posible primer planteo que debería hacerse un docente. Empezar partiendo desde ahí, haciendo como una especie de sondeo, una lectura respecto de cuáles son las condiciones en las que se encuentra el alumno y el entorno en el cual él está transitando esta cuarentena. Sí, en un tiempo, imagínate, el docente, ¿qué es lo que evalúa cuando recién llega el chico? Hace un diagnóstico del estado de situación del chico y sus aprendizajes. Yo creo que hoy, a pesar de que ya ha pasado el tiempo y que ya estamos transitando, digamos, este proceso hace varios meses y ellos están haciendo un terrible esfuerzo, igual que las familias, el diagnóstico tiene que permanecer estable porque nosotros necesitamos saber y seguir informándonos del estado de situación de los chicos y cómo se van adaptando a todo esto, que no es fácil. No es fácil para nosotros, no es fácil para ellos, no es fácil para los docentes que de repente tienen que surgir o generar una propuesta para 20 o 30 chicos, y que algunos en muchos casos no los llegaron ni a conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingresan por primera vez o hubo un cambio de situación, o sea, se dan cuestiones, ¿viste?, que son particulares, no solo desde la familia, sino de la instancia en sí misma, que van complicando mucho este vínculo que antes era mucho más simple, porque si estaba ahí, en cercano, en la escuela, tenías posibilidad de verlo, de charlarlo, de convocar a la mamá o al papá y preguntarle cómo están las cosas, que hoy ya no es tan fácil. Claro. Porque tenés encima una familia que, pongámosle, como decíamos hoy, tiene 3 hijos, 2 en primaria y 1 en secundaria. Claro. ¿Cuáles son los recursos que tienen para acceder a la información? Si tienen un teléfono o una computadora, con suerte, en el mejor de los casos, pero tienen 3 chicos, con una gran cantidad de información que les va llegando, ¿sí? Que a veces tienen un solo medio. Esto podría ser, por ejemplo, para ponerlo, digamos, en términos, para darle algún nombre, podríamos decir que podría ser una propuesta de ficha pedagógica adaptada, en donde el docente pueda tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra el alumno, no solamente las condiciones tanto involucrar, por ejemplo, condiciones tecnológicas, vivenciales, si está con los padres, con los tíos, con los abuelos, si tiene 2 o 3 hermanos, si están escolarizados o no en la misma escuela, para tener en cuenta, y si tiene acceso, a qué tecnologías tiene acceso. Esto le puede servir al docente como punto de partida de su futura planificación. Exacto. Fíjate vos que con esta información ellos ya evalúan diferente la perspectiva, porque ya no están pensando en esos 30 niños descolgados de una instancia familiar, porque no es así. Son 30 niños que están dentro de su ámbito familiar y desde ese lugar, ¿viste?, se tienen que manejar. Ese sería uno de los puntos. Si me permitís, Mirta, esto le podríamos agregar, y para esto
vamos a compartir una pequeña filmina que teníamos por acá un poquito ya preparada. A ver, acá está. ¿Se ve bien? Sí. Acá. Esto que vos bien planteas y que es de suma utilidad, sumarle, por ejemplo, a modo de tener en cuenta el factor humano, tanto desde el lado del docente como desde el lado de los alumnos. Tener un punto de vista desde que todos nosotros somos un sistema complejo, un sistema biológico complejo constituido por lenguaje, cuerpo y emoción. Son aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista de que este contexto de encierro y de cuarentena afecta todos esos planos constitutivos de la persona. Afecta la emoción, afecta el cuerpo y se ve, digamos, reflejado también en el lenguaje, en cómo nos dirigimos, en cómo nos relacionamos. Estos son algunas cuestiones a tener en cuenta y plantear, por ejemplo, de que toda propuesta debe partir pensando en la persona. Exacto, centrado en la persona. Centrado en la persona. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está inserto? ¿Qué posibilidades tiene? Y cómo me puedo comunicar cómo para sumar a lo que vos planteabas. Claro, tiene que ver con el contextualizar, Carlos. Bien. ¿Sí? Exactamente. Hay, esto que decíamos recién, está inserto en un ámbito familiar, barrial, comunitario, y todo esto tiene incidencia porque no somos seres totalmente ajenos a lo social, todo lo contrario. Y en este momento en que estamos como trabados o frenados en esa instancia, yo creo que estamos más afectados que nunca emocionalmente, ni hablar, y eso obviamente que determina también un estado funcional a nivel cuerpo, ¿viste? O sea, yo creo que el hecho de no poder salir a hacer una actividad, jugar en el patio, no sé, incide, ¿sí? Porque si nos inciden los grandes, imagínate los chicos. Claro, esto que nosotros estamos, digamos, planteando, surge de algo previo, surge de algo que ha sido observado. ¿Qué es lo que vos has observado, Mirta, hasta ahora? Lo que yo por ahí, viste, quiero plantear y que por ahí quería que charlemos, tiene que ver con esto de, en función de este estado de situación de los chicos, lo que vamos a hacer como oferta educativa, lo que vamos a plantear, ofrecer, estos contenidos propuestos, que de alguna manera yo creo que los docentes habrán tomado su planificación anual considerada y planteada para un año que no estaba pensado ni siquiera programado, porque yo creo que el 2020 todos iniciamos y arrancamos pensando esto viene como siempre, de la misma forma, o sea, vamos a poder trabajar, y de repente nos sacaron ese encuadre. Entonces, esta planificación que teníamos organizadas para el año, de alguna manera rescatamos la información de ahí y estamos como pensando en esta propuesta de contenidos, ¿sí? Pero la tenemos que ver distinto, Carlos. Claro. Primero que nada, si estamos viendo al chico, tenemos que considerar que ese chico, si está en primaria, tiene 4 materias básicas, más las especiales, ¿sí? Claro. Y quizás algunas más. Si está en media, tiene entre 12 y 14 materias. 12 y 14 materias, claro. ¿Entendés? Entre 12 y 14 materias y 12 y 14 docentes. Exactamente, cada uno con su impronta. Claro. El nivel inicial, que es una etapa de aprestamiento, de adaptación a un cambio que se da cuando sale de la familia para entrar en un ejercicio social, por así decirlo, en donde tienen que trabajar tiempo, espacio, lo corporal, trabajar números inicialmente, letras, los juegos sociales, o sea que son actividades lúdicas, en su mayoría de los casos, que los van a preparar para una futura primaria, no lo pueden hacer dentro de esta instancia, y ahí es donde se complica la cuestión por la oferta que se plantea, que es un poco lo que yo decía, necesitamos conciliar propuestas y empezar a pensar que esto que teníamos de alguna manera pensado, programado para lo presencial, no puede ser nunca igual a lo que se va a ofrecer desde lo virtual o a la distancia, ¿sí? Claro. Y que el acompañante, esto del rol docente, cambia, que es lo que hablábamos hoy, cambia la postura del docente que ofrece esto. Es tan radical el cambio que se plantea, digamos, por la situación, de que debe modificarse, o sea, todos nosotros como docentes debemos plantearnos de que debe modificarse
tanto el qué, tanto el cómo y el tanto también el para qué. O sea, ¿qué es lo que quiero enseñar? ¿Cómo lo quiero enseñar o cómo lo voy a poder enseñar? ¿Y para qué? En este sentido, tenemos que hacernos, por ejemplo, estos cuestionamientos básicos para, tal como vos lo decías, partir de la conciliación de contenidos. O sea, lo que nosotros habíamos planeado, planificado, tal como vos lo decías, para este año, no va a poder ser. Y esto es muy importante, que partir desde este punto de vista, Mirta, desde esta aceptación, por decirlo de alguna manera, porque todos nosotros como docentes venimos con una inercia de años de enseñar las mismas materias y prácticamente los mismos contenidos, salvo algún que otro ajuste. Claro, o sea, hay un formato que uno viene trayendo y que claro, de última, en esta instancia, decir, bueno, lo tengo que hacer para mañana, porque no hubo un intermedio de preparación, seguimos con un lineamiento. Pero ¿qué pasa? Yo lo que me doy cuenta es que el docente termina con un desgaste terrible, claro, porque prepara cuestiones que exceden a la posibilidad, se genera una frustración porque el chico por ahí no puede lograr completar las cuestiones, porque no tiene por ahí ayuda, porque no hay un docente en casa. Entonces cuando vos proponés algo, que antes el rol del docente cubría el acompañamiento y hoy no está, le estás proponiendo un trabajo que le va a dificultar mucho a la mamá, al papá y al niño, ni hablar sobremanera. Y cuando no hay retorno, el docente dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo hago? Claro. Porque de hecho ellos quieren buscar la posibilidad de enseñarle. Desde ese marco es como que yo vengo sugiriendo mucho y charlando con muchos docentes y hablando de lo que es las propuestas integradas. Hoy más que nunca trabajar en equipo con otros docentes para poder integrar áreas y sin afectar la riqueza y el análisis del aprendizaje que se va a plantear, permitir que a través de una actividad varias áreas puedan de alguna manera rescatar, exactamente, rescatar la información. Desde el punto de vista psicopedagógico, Mirta, ¿cómo o qué pautas o qué, digamos, tips podrías proponer para esta parte de consolidar los contenidos? O conciliar contenidos, Conciliar contenidos. Yo creo que, a ver, mirá, no es tan difícil. La programación que uno tiene en la currícula durante determinado tiempo después, o sea, durante el cuarto año, el quinto grado, quinto grado, siempre tienen que ver con ciertos contenidos que se vienen dando porque se consideran para que haya digamos, un aprendizaje más complejo a medida que van avanzando en años, en grados. Claro. ¿Sí? O en años en la secundaria. ¿Qué es lo que se plantea? Cuando hablamos de una propuesta integrada sería a partir de un contenido que 2 o 3 materias o docentes de esas materias puedan proponer, evaluar algunas cuestiones desde ahí. Lo que te decía hoy, por ejemplo, en este momento se está trabajando con la cuestión de Belgrano. ¿Sí? Desde sociales trabajan la historia de Belgrano. O el desarrollo de la biografía de Belgrano. En una sola actividad, lengua podría proponer bien, perfecto, en esa biografía de Belgrano yo voy a considerar cómo hace el formato de oraciones, si tiene en cuenta el formato de una biografía, si trabaja con mayúsculas o minúsculas, ¿entendés? Cuestiones que uno dice, ahora yo estoy acá, yo acá puedo evaluar esto. O sea, desde ese mismo contenido se pueden emprender diferentes áreas. No es necesario multiplicar contenidos para evaluar materias, sino trabajar desde uno solo. Lo que decía Belgrano, plástica se puede sumar y decir, bueno, que me haga un dibujo alegórico. Claro. O sea, es un poco funcionar desde esa temática, ¿viste? Lo que decíamos, por ahí lo que planteábamos hoy. A ver, si te propongo, mostramos un pequeño grafiquito. Dale. A ver, así lo desarrollamos más. Está excelente, muy interesante. Y ahí está. Ahí está. A ver. Esto es lo que vos planteabas hoy, que decíamos, una propuesta desde un área, ¿sí? Un área puntual, y que las otras áreas se vayan integrando a partir del tema. El tema es el eje. Bien. Que es un tema que normalmente se van desarrollando, o sea, están dentro de la currícula en cada una de esas etapas. Perfecto. Bien. A esto que vos estás diciendo, podría sumarle, por ejemplo, de que
como a modo de puntos de partida para tener en cuenta, es por ejemplo de que está, digamos, el punto A, digamos, sería el punto de partida o el punto actual en el cual el alumno se encuentra y desde donde el docente hace la propuesta. Ya vamos a más o menos, vamos a compartir algunas apreciaciones respecto de cómo debería ser esa propuesta. Esta línea recta es lo que vos estabas mencionando, que es el proceso. En este caso, el proceso de aprendizaje o el proceso de apropiación del alumno. Esta propuesta es una propuesta que funciona perfecto para, digamos, los momentos de clases normales, pero que también lo podemos adaptar para el trabajo desde la casa, en donde el docente tiene que partir de una propuesta modificada, de tal manera de que el alumno pueda hacer la integración de contenidos relacionados con la tarea que él propone. En este caso vos ponías el ejemplo, por ejemplo, de historia. Decíamos, por ejemplo, Belgrano, podría ser alguna característica particular, por ejemplo, la batalla de Tucumán o la historia misma de Belgrano. Es decir, por ejemplo, partir de los hechos históricos e ir, digamos, construyendo algún saber respecto de esta consigna y agregarle aspectos laterales que puedan enriquecer el aprendizaje, como ser, por ejemplo, cómo se relaciona con la matemática, cómo se relaciona con la geografía, cómo se relaciona con la biología, hasta llegar a un aprendizaje, digamos, hasta un punto de llegada, que sería un aprendizaje B, que sería enriquecido. Claro, o sea, hubo un proceso de construcción en el camino. Claro. El camino genera un proceso de construcción, ¿sí? Porque podés integrar, por eso te digo, están las dos propuestas, desde la posición del alumno, que él pueda hacer esa construcción para llegar a un resultado que es el que por ahí va a devolver al docente para que vea lo logrado, que también sería un poco perseguir ese objetivo, despertar la motivación, el interés, las ganas, que entiendan que aprender nos enriquece profundamente. ¿Sí? Claro. Por ahí yo soy medio utópica en el sentido, porque yo digo, no hay nada más hermoso que poder lograr aprendizajes, porque obviamente nos hace mejores, nos posibilita a muchas cosas, a pensar mejor incluso, ¿sí? Hay riquezas que nos ponen desde ese lugar. Por eso, esto que vos planteás, si construye, o sea, el docente hace una oferta y presenta una propuesta, el alumno puede ir construyendo y enriqueciendo para devolver algo mejorado, ¿sí? Y fíjate vos qué lindo para el alumno, porque si despertamos esa curiosidad y esas ganas, no va a haber nada más rico, porque aunque lo busque de una revista, le pregunte a los padres, como vos decías hoy, por ahí ir a lo biográfico en cuanto a preguntarle a los papás cómo lo aprendió, cómo lo vivió, dónde lo escuchó, quién le contó, es como que eso posiciona desde otro lugar el aprender. Claro, todo esto que digamos, sobre lo que estamos orbitando y sobre lo que estamos girando, tiene que ver con aprendizaje en condiciones de encierro. Exacto, sí. Desarrolla esto, a ver, Mirta. ¿Qué serían, por ejemplo, aprendizaje en condiciones de encierro? No, aprendizaje en condiciones de encierro, la palabra en sí me lleva a otra cosa. En condiciones de cuarentena. Claro. Hay lo que veníamos hablando al principio. Hay una cuestión que nos inmoviliza, que hay un estado de angustia, ¿sí? Por eso emocionalmente, es lo que yo te decía hoy, necesitamos docentes con mucha presencia emocional, aunque sea esporádica, claro. Posibilidad de que puedan contactarse o conectarse para que esa MAE, ¿sí? Que toda la vida significó un segundo lugar a donde refugiarse o encontrarse con los compañeros, exista aunque sea a la distancia. Yo lo que te diría es, si cuestiones a llevar a tener en cuenta hoy, siendo una época bastante especial, primero que nada estas propuestas que van a ofrecer o que van a plantear, que sean un poquito más pensadas y que el equipo docente pueda trabajar en equipo, ¿sí? Para hacer la propuesta. Porque también tienen que considerar algo. Nosotros adultos, Carlos, tenemos un tiempo limitado de concentración.
40 minutos y tiene que ser, para que vos superes los 40 minutos, tiene que ser muy interesante, tiene que estar dentro de tus propios intereses. Si no, es difícil mantener la atención y escuchar, ¿sí? De ahí hacia abajo, ¿sí? Los jóvenes, los adolescentes, los niños, ese tiempo se va achicando. Claro. O sea, es mucho menor el margen que tenemos. Entonces, lo que tenemos que ofrecer tiene que ser conciso, tiene que ser de alguna manera concreto para que ellos puedan elaborar la propuesta. Yo te comentaba hoy que habían mandado como 20 preguntas de una cuestión, de un tema social. 20 que preguntas. Si yo te doy a vos 20 preguntas, vos me vas a contestar 5. ¿Por qué? Porque 20 es una barbaridad sobre un solo tema. Me parece que es improcedente. Y si hablamos de primaria, ¿sí? Mucho más todavía. Es peor todavía. Claro. O sea, estas cuestiones como que tenemos que empezar a atender, porque si no estamos frustrándonos nosotros porque la devolución no va a ser la esperada, frustrándole al chico porque lo que recibe es visto como algo imposible de llevar adelante, frustrándole a los papás porque ejercen presión, como tienen que lograr resultados, presionan para que las cosas se hagan, muchas veces ellos se encargan de escribir o de contestar para poder apoyar al chico, y el objetivo que persigue la educación no es eso. Claro. No tiene que haber sufrimiento en el proceso, tiene que haber descubrimiento. Claro, ¿sí? tiene que ayudar, digamos, a despertar el gozo por el aprendizaje. Se me ocurren algunas, no consejos, sino, digamos, algunos tips que pueden resultar, creo yo, de utilidad en estos casos. Habíamos planteado, por ejemplo, el aprendizaje en condiciones de cuarentena, digamos, porque aprendizaje en condiciones de encierro remite a otra cuestión. Sí, te juro. Yo creo que en gran medida el secreto está en la organización, tanto del lado del docente como del lado del alumno o de la familia, para empezar. Y esto, por ejemplo, va a permitir solucionar algunas cuestiones relacionadas con la disponibilidad de la tecnología. Recordemos de que la conectividad no es igual en todos los lugares, cada familia no cuenta con las mismas posibilidades en cuanto al acceso a la tecnología. Entonces, lo primero a tener en cuenta es organizarse, definir horarios, definir no espacios, porque el aprendizaje, recordemos, puede ser ubicuo, puede ser en cualquier lugar. Pero lugares, sí recomendados, lugares en donde tanto el alumno como el docente se puedan sentir cómodos. Del lado del docente, de que los contenidos planteados, tal como vos decías, sean concretos, sean cortos. Que se condense por ahí, que se condense un poquito, o sea. Claro. No intentar, recordemos algo, hay cuestiones que se reiteran a través de cada uno de los paneles primarias, se van a ir repitiendo y se van complejizando a medida que van pasando, pero algunos contenidos tienen que ver con temas que son similares, ¿sí? Claro. A lo largo de toda la primaria. Entonces, no es necesario que aprendan ahora todo sobre eso. Entonces, concentrar y sí aprovechar el tema que se ofrece para integrar con otros contenidos. Claro, que es lo que hablamos hoy. Claro, siempre tiene que estar, digamos, dentro de la propuesta, que tiene que ser concreta, que tiene que ser específica, tiene que estar la posibilidad dentro de lo que es la consigna de que esta propuesta pueda conectar ya sea con otras materias o con otros espacios de aprendizaje, como ser, por ejemplo, el diálogo con los padres o el diálogo con, digamos, teniendo en cuenta las condiciones, digamos, para salvaguardar la salud con el vecino, aprovechando ahora que se han abierto un poquito más las salidas, e integrando medios, integrando según la disponibilidad, ya sea el WhatsApp, el YouTube, el Facebook, integrando, digamos, con lugares o espacios de donde yo puedo conectarme con contenidos e integrarlos a la tarea que propone el docente. Otra cuestión que podríamos tener en cuenta también es de involucrar lo lúdico dentro de la propuesta y dentro del espacio de aprendizaje, en este caso, dentro del hogar.
incorporar lo lúdico, incorporar, digamos, propuestas relacionadas con preguntas de investigación o planteos, digamos, Exacto. de búsqueda de saberes o de contenidos, a modo de Por ahí nosotros, búsqueda de claro, tesoro. exacto, lo que por ahí nosotros planteamos como espacios de debate, ¿sí? Claro. Debate dentro del espacio familiar tiene que ver con esto, bueno, de proponer o tirar una idea, de hablar de un concepto, y que el chico pueda consultar, bueno, a ver, yo pienso de esto de esta forma, yo sé esto de esto, preguntar al otro, y el otro que sabe, aunar eso y después juntar con lo que el docente plantea. Uh-huh. ¿Por qué planteo esto de curiosear, jugar? Porque de alguna manera eso va a permitir que el chico pueda pensar en el proceso de armado de este nuevo concepto, por así decirlo. Yo creo que hoy, si no trabajamos con una propuesta que tenga esta injerencia, va a ser sumamente difícil, porque ya es compleja el estado de situación. Entonces, propongamos algo que pueda generar esta impronta, ¿sí? Con esta esperanza de que en algún punto podamos salir y volver y retomar las relaciones, y volver a encontrarnos todos en el aula y en el patio para jugar, pero bueno, por lo pronto es lo que hay, es lo que se puede. Retomando esto que vos habías mencionado en un principio, por ejemplo, es que, digamos, propio de esta inercia que tenemos por ahí los docentes, digamos, de venir de años de un modelo y de tratar de volcar ese modelo en las nuevas condiciones y a través de las tecnologías, lo cual evidencia este tipo de cuestiones que decís vos, el docente tratando de volcar, digamos, libros enteros en formato digital, pretendiendo de que el alumno los lea. Acá un planteamiento que podríamos hacer es, por ejemplo, primero, buscar propuestas concretas, como habíamos dicho, proporcionar al alumno, digamos, materiales que sean accesibles, que sean cortos, que sean imágenes o que sean pequeños. Pueden ser videos. Pequeños textos. Claro. Pueden ser películas, Carlos, pueden ser películas. Claro, propuestas de películas, propuestas de videos, 2 o 3 hojas en caso de que sea algún material escrito, y algo que siempre digamos, es recomendado a los docentes, con los docentes con los que he llegado a charlar en estos tiempos, es de trabajar la microclase. Algo que vos planteabas, que planteábamos en un principio, de que se ha cortado la presencialidad, esto digamos de verlo al docente, pero que no necesariamente se tiene que haber cortado o distanciado del todo. A través de esto, del docente filmarse con el celular, dando incluso o la consigna o algún pequeño contenido como para que el alumno no se sienta, digamos, tan alejado de su docente. Esa herramienta puede servir de mucho. La microclase, acá también vamos a incorporar otro término que es el micro. El microclase, micros contenidos para propiciar, digamos. De hecho, Carlos, tiene su sustento. Claro. Es lo que decíamos hoy, el tiempo de atención. O sea, claro, no vas a pretender, es lo mismo que yo te mando una película de 3 horas, de distancia aburrida, larga, tediosa. O sea, no la van a terminar de ver. Necesitamos que los chicos puedan asimilar ciertos saberes y que puedan construir algo de eso para devolver el hecho de haber atendido, de haber escuchado, de lo nuevo, que por eso esto que vos planteás, que me parece sumamente enriquecedor, lo de las microclases, de las micro, me parece, viste, que es potencial que puedan empezar a pensar en esas propuestas. Ya que tenés la filmina, mostrala, por favor. A ver. Esta, habíamos dicho, esta o la que sigue, acá. La que sigue era. Ahí está. Esa. Algunas. Usar los aprendizajes hoy, ¿viste? Claro. Ahí tenés. Algunos aspectos a tener en cuenta. Yo voy a proponer algunas cuestiones relacionadas desde lo tecnológico, si te parece. Y en este caso, por ejemplo, vos desde el lado del punto de vista pedagógico. Acá, si hacemos un círculo o un recorrido en el sentido de las agujas del reloj,
vamos a terminar en esta especie de rombo de color rojizo, que es, digamos, que es el que, digamos, concentra el objetivo principal en estos tiempos del docente, el acompañamiento. El acompañamiento para el sostenimiento del aprendizaje. No es como, digamos, como en los tiempos de presencialidad, en donde el docente procuraba que la mayor cantidad de alumnos aprendan un determinado contenido. Ahora cambió el objetivo, y el objetivo es que es acompañar al alumno a que sostenga el aprendizaje lo mejor posible a lo largo del tiempo. Claro, de este tiempo tan particular. Claro. Fíjate vos que acá en este proceso vos planteás, pero perfectamente, porque es tan importante pensar en la propuesta que se ofrece. Porque el acompañamiento no significa una presencia estable o firme al lado del chico. Claro. Ahí él tiene que ceder parte del rol al papá, a la mamá o a alguien que pueda ser referente y acompañar en la actividad o en la propuesta para hacerle de guía, porque el docente no puede estar presente. Entonces el aprendizaje se va a sostener en función de poder por ahí ofrecer la posta, ¿sí? La posta menor, y decirle, a ver mamá, necesito que haga este ejercicio, o que le lleve a mirar esto para que pueda lograr esto, o sea, o le oriente al adolescente para que haga una lectura o consiga tal material, ¿sí? Obviamente a partir del diagnóstico de conocer la situación de las familias que habíamos dicho antes. Bien. Acá, sumando a esto, que me resulta muy interesante porque vos estás planteando desde el lado del padre el acompañamiento. Claro. Es excelente porque se complementa con el acompañamiento del lado del docente. Exacto. Ahora, del lado digamos, para aquellos padres que puedan ver este video, por ejemplo, del lado del padre, el acompañamiento, ¿cómo podría ser, por ejemplo? ¿En qué casos vos decís? O sea, el padre, en principio, sí. Te cuento lo que está pasando desde la realidad que yo veo, porque me estoy hablando con los papás también. Bien. Son los que reciben toda la información. Básicamente, primaria o secundaria están recibiendo los padres en PDF, en Word o como quiera, muchas veces por WhatsApp, la información para poder plantearle y ofrecerle al chico. Por eso planteaba hoy esta cuestión de que si en un grupo familiar tenemos 2 chicos de primaria y 1 o 2 de secundaria, que es el menor de los casos, está complicado, porque es un teléfono que está recibiendo una carga de información importante para que este papá pueda extraer del teléfono y ofrecerle a los chicos. Otra instancia, tienen que imprimir, tienen que ofrecerle las actividades. Entonces, pensemos que lleva una cuestión práctica, porque no le podés dar el teléfono para que copie y responda. Claro. Porque la visión en esa instancia es muy pequeña, o sea, ¿cómo concentras la atención? Hay gente que hace el esfuerzo, hay chicos que hacen el esfuerzo, pero también está esta cuestión, ¿sí? Lo que significa tomar o recibir ese material por parte de la familia, que es algo que hay que atender. Claro. Por eso, sobrecargar información es complejizar y frustrar a una familia, no solo al chico. ¿Sí? Interesante la verdad, porque eso hace todavía mucho más complejo digamos, el sostenimiento, tanto del aprendizaje como de la enseñanza. Como sumando a esto que vos decís, del lado de la familia o del lado del padre, tener en cuenta, por ejemplo, de que parte importante del proceso de aprendizaje es la distracción, es los tiempos lúdicos, tener en cuenta los espacios temporos espaciales, por decirlo de alguna manera, de aprendizaje. 45 minutos, decíamos nosotros, media hora, como espaciado en el día. Por ejemplo, no se trata de hacer una sola sesión de aprendizaje o de estudio de 3 o 4 horas, porque es totalmente agotador y suma tensión y suma estrés a las condiciones actuales. Carlos, hay que pensar, perdón, tengo 2 perros acá molestando. Hay que pensar esto, cuando el chico ingresa a la escuela, de las 5 horas, tiene un tiempo de ingreso, 2 recreos, un tiempo de salida, y de ahí se reparten los espacios para trabajar,
con sus intermedios, ¿sí? Pueden Claro. trabajar un rato matemática, cortan, después siguen lengua, cortan, después siguen geografía u otra materia. O sea, no es que le dedican las 5 horas, entonces es imposible trasladar o transitar el mismo tiempo en la casa. Claro. ¿Sí? Eso es otra cuestión que hay que condensar por parte de los padres, tienen que considerar. ¿Qué voy a hacer? No voy a armar un sistema escuela en mi casa. No. Lo que voy a hacer es considerar en función de la cantidad de actividades propuestas y generar como posibilidad 1 o 2 horas en el turno que corresponde cuando el chico esté descansado, para poder ofrecerle la posibilidad de que desarrolle la actividad, ¿sí? Porque esas son otras cuestiones que también tienen peso a la hora de pensar el aprendizaje desde la casa. Digamos, incorporar también acá en los espacios, como es parte del espacio de acompañamiento, instancias de evaluación, autoevaluación y diálogo. Esto, por ejemplo, de que una de las posibilidades, y que también, digamos, puede servir para un mayor acercamiento del padre respecto de su hijo, es, por ejemplo, permitir o propiciar un espacio de diálogo en donde el alumno pueda desarrollar a modo de comentario, por sus propias palabras, de qué es lo que ha aprendido, o qué es lo que necesitaría apuntalar de ese aprendizaje, o por dónde más el padre puede proponer que se puedan aprender nuevas cosas. Y también esa ida y vuelta también por parte del padre e hijo, qué está aprendiendo o qué pudo aprender el padre de esa sesión de acompañamiento. Tal como vos decías en algún momento de nuestra charla, que digamos, esta circunstancia de cuarentena abre las posibilidades también de que ambas partes aprendan, o todas las partes aprendan. Padres. Acá todos salimos cambiados y más sabios seguro, porque esto nos va a llevar a otro posicionamiento desde la instancia familiar. Y sí, vamos a tener que repensar nuestro modelo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un alguien adulto, siempre es importante, que lo ideal sería que todos los adultos de la familia puedan servir de referentes y poder acompañar las propuestas y poder charlar y poder estar presentes, no solamente emocionalmente, sino intelectualmente, charlando con el chico, permitiéndole esto, de reconocer, bueno, qué sé, qué no sé, qué aprendí, qué me faltó, qué más puedo agregar a esto, cómo puedo enriquecer lo que estoy sabiendo, para que después el chico, de construir algo, pueda devolver a su docente y decirle, mire, Mae, todo esto yo me aprendí hoy, que no es poco, ¿eh? No es poco. Acá, por ejemplo, nosotros planteamos, y esto puede servir, digamos, como parte de la planificación previa por parte del docente, el tener en cuenta de que los contenidos tienen que ser adaptados a estas circunstancias y plantear digamos, los términos en términos de micros contenidos. Pequeñas tareas, pequeños digamos, pedidos de elaboración, y por sobre todo centrarse en el proceso que después se va a apuntalar con el acompañamiento, más que en la evaluación. Aunque parezca mentira, y aunque no nos demos cuenta todavía, muchos docentes seguimos planificando pensando en cómo voy a evaluar lo que voy a enseñar, no en cómo va a ser ese proceso de apropiación. Entonces, por eso en muchas ocasiones se piensa en cantidad de contenido en vez de calidad. Exacto. Y hoy por hoy se tiene que pensar en calidad, porque en definitiva lo que se tiene que lograr es, en algún punto, evaluar, si se quiere, para ponerle la palabra, el proceso. Sí. Lo que pueden construir. Lo que por ahí siempre cuando vamos a hacer las charlas, Carlos, planteamos tanto los docentes como los directivos, dejemos de priorizar tanto los contenidos y vayamos más por las competencias, por el logro, por poder conformar nuevas ideas, por esta posibilidad de pensar críticamente, de poder analizar, de poder investigar, porque lo que nosotros necesitamos es justamente que se ejercite en el proceso. Claro. ¿Sí? Más allá de que aprenda algún contenido puntual, que no está mal, pero que no es lo más importante, por así decirlo. Claro, claro. Otra de las de lo que nosotros por ahí proponíamos
era utilizar como posible vehículo la utilización de la microclase, que esta microclase puede ser tanto en formato escrito y mucho mejor si es en formato video o audio. De esta manera se va a propiciar, digamos, un mayor acercamiento al alumno, o sea, va a dar una mayor presencia del docente. Para esto también tener en cuenta la tecnología, tanto la tecnología que va a usar y de la que dispone el docente, como la tecnología de la que dispone el alumno y su familia. Acá también, sí. Por ahí esto que vos planteabas, ¿viste? Cuando se habla de una microclase, que también puede ser pensado en esta presentación de propuestas, o sea, que el chico pueda saber, el alumno, el estudiante de cualquier nivel, pueda saber, mira, lo que te propongo durante este mes es trabajar estos temas o estos puntos. Y te voy a ir enviando, o sea, esto de orientar el ejercicio o el proceso que se va a desarrollar durante el mes, porque si yo sé cuál es el mapa del camino que voy a transitar, voy a ir más cómodo. Bien. Quizás hasta incluso pueda ir preparando adicionales como para trabajar, y ahí es donde entraría la tecnología. Si tengo a mano o tengo margen, puedo empezar a buscar más referencias para enriquecer lo que me manden. ¿Sí? Muy interesante esto, a tenerlo en cuenta en la parte de la planificación de esas clases. O sea, plantear el trayecto que voy a seguir como docente, teniendo en cuenta de que lo voy a hacer a través de contenidos concretos, a través de microclases, incorporando materiales, ya sea en formato digital, en formato video, en formato audio, digamos, de corta duración, bajo peso, digamos, sí, un poco para no cargar los celulares y agilizar la utilización. Y ahí queda integrado con las posibilidades tecnológicas. Que fíjate que esto que vos planteás es un ejercicio que no termina con la cuarentena. Todo lo contrario. O sea, esto que vos estás planteando está excelente para continuar después. Entonces se enriquece el tiempo que están juntos para poder seguir utilizando este marco para ofrecer la propuesta, ¿sí? A esto también, de ser posible, sumar que los contenidos que se impartan sean, digamos, tengan la posibilidad de poder conectar contenidos. Conectar en el sentido de conectar a través de distintos medios. O sea, plantear una tarea o digamos, hacer una propuesta, y de que esa propuesta yo le pueda integrar contenidos encontrados en un libro, en un video de YouTube, o en otro WhatsApp de un compañero, en un manual que esté en la casa, o a través de algún otro medio, como ser, por ejemplo, me lo contó mi papá, me lo contó mi mamá, o a través de una discusión que tuvimos en la casa. Viste que la mirada, que justamente como vos planteas con esta imagen, que un aprendizaje sea más holístico, donde se pueda integrar todas estas cuestiones, y que entonces esa construcción que se hace me permita a mí docente, ser consciente de que ha logrado mucho más de lo previsto, porque quizás lo que yo planteé desde la microclase es menor, es básico, es elemental, pero si se logra hacer todo este proceso y se enriquece, ¡wow! Habremos logrado algo increíble. Y lo otro importante que justamente pensaba, tiene que ver con esto. Yo aprendo mucho mejor lo que hago, lo que construyo, donde me muevo, donde pongo el cuerpo, ¿sí? Que aquello que simplemente leo o que simplemente escribo. Exactamente, exactamente. La verdad, Mirta, de que está muy, muy interesante y da para horas y horas y horas y horas de seguir charlando. Y la verdad ya no quiero mirar más esta placa, porque se me ocurren cada vez más cosas de qué decir sobre esto, y la verdad queda Carlos, es como la base, ¿viste? Largamos algo, a partir de ahí se va a empezar a construir otros platos, ¿sí? Y ya después se podrá ir dando las charlas presenciales para contar. Esto, de alguna manera, es tal como lo decíamos en un comienzo, es un punto de partida que esperamos pueda resultar de utilidad, digamos, para todos aquellos que tengan la posibilidad de ver estos videos.
y quedaron muchos temas en el tintero y a desarrollar, para lo cual, Mirta, te tomo la palabra y te comprometo a que nos juntemos todas las veces que haga falta para seguir desarrollando todo esto. La verdad, muy, muy interesante. Muy interesante. Yo creo que hemos planteado, por ejemplo, temas como tener en cuenta la planificación, a modo de guía pedagógica, el docente plantearse primero como una evaluación o un sondeo de cuáles son las condiciones en las que se encuentra el alumno inicialmente. Sí. Ya sea en cuanto a la familia, en cuanto a los integrantes y en cuanto a la accesibilidad de la tecnología. Exacto. A eso le habíamos sumado cuestiones relacionadas con tanto del lado del docente como del lado del alumno. El acompañamiento que decía. Exacto, sí. Exacto, sí. Exacto. Pensar el rol de cada una de las partes, ¿no? Esto que te escuché decir y que me resulta me resulta muy importante y que va a ser trascendente, es de que tenemos que tener en cuenta de que no vamos a volver tal cual habíamos partido este año. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, porque primero es una vivencia, toda esta ha sido una situación muy disruptiva, una vivencia muy intensa, y los aprendizajes por los que han pasado los docentes y los alumnos y la familia también nos han transformado de alguna manera. O sea, yo en lo particular espero de que esto sea digamos, sumamente positivo y de que deje como una base sólida de lo que podamos construir para futuro como educación. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, por ahí me quedé pensando en lo que vos planteabas esto y qué le diría o qué plantearía yo hoy. Tenemos que construir juntos lo que viene a partir de ahora. Tenemos que aprovechar la riqueza porque esto fue un desafío que de alguna manera nos puso en posición, no hubo tregua, no hubo negociación con la cuestión, o sea, tuvimos que enfrentar y nos hicimos cargo, porque todos los docentes, los papás, todos los que estamos dentro de los equipos, nos hicimos cargo, Carlos, y estamos presentes, y estamos acompañando, y estamos buscando estrategias. En el mejor de los casos, lo único que por ahí yo pretendo y pediría es que tratemos de salir más sanos, más ricos, con más propuestas, con más posibilidades de todo esto. Y que no hay errores. Yo no veo como posibilidad o como opción errores. Yo creo que hay tropiezos y volvemos a probar y volvemos a intentar y lo volvemos a pensar y lo volvemos a preguntar y así nos vamos enriqueciendo todos. Excelente, excelente, Mirta. Yo creo que estas últimas palabras tuyas son, digamos, el moño como cierre de todo esto que hemos estado charlando, porque resume espectacular todo lo que hemos tratado de transmitir en esta más de 40 y pico de minutos que estamos charlando. Así que yo, entonces acá. Sinceramente, Mirta, muy, muy agradecido de tu predisposición y de tu generosidad de brindar, digamos, todos tus saberes y devenidos de toda tu amplia trayectoria. Bueno, un abrazote grande, Carlos, y seguimos, siempre estamos. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias a vos porque tenía ganas de hacer esta instancia. Estamos en contacto, Mirta. Listo.